Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Damos inicio con la presentación del libro Las otras historias de la Armada de México. Nos sentimos honrados de contar con la presencia del ciudadano vicealmirante Alfredo Ramón Delgado, comandante del cuartel general del Alto Mando, a quien le ofrecemos un fuerte aplauso. Contamos también con la grata presencia de los ciudadanos. Vicealmirante Carlos Jiménez Leal, rector de la Universidad Naval. Vicealmirante José Héctor Orozco Tucabén, director del Centro de Estudios Superiores Navales. Doctores, coordinadores, autores y quienes participaron en esta publicación del libro, la doctora Leticia Rivera Cabrieles, doctor Beremundo Carrillo Reveles, doctor Edgar Urbina Salazar, doctor Federico Lazarín Miranda, doctora Blanca Estela García Gutiérrez, doctor Pedro Celis Villalba, del mismo modo, agradecemos la presencia de los directivos de la máxima casa de estudios de la Armada de México, de los directores de las distintas unidades del polígono naval, de este polígono de San Pablo Tepetlapa, de la comunidad académica CESNAV, de la comunidad académica nacional, así como damas y caballeros que observarán en un futuro cercano esta presentación a través de diversas plataformas digitales. Sean todas y todos bienvenidos a la presentación del libro Las otras historias de la Marina Armada de México. A continuación, Las otras historias de la Armada de México es un libro que ofrece un recorrido a través de 200 años de momentos determinantes en la historia de la Armada de México. Escuchemos palabras de bienvenida a cargo del ciudadano vicealmirante José Héctor Orozco Tucabén, director del Centro de Estudios Superiores Navales. Vicealmirante Alfredo Ramón Enríquez Delgado, comandante del cuartel general. Doctor Beremundo Carrillo Reveles, director de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Ciudadano almirante Carlos Jiménez Leal, amigos, compañeros de toda la vida desde que ingresamos a la Armada. Ciudadanos almirantes, capitanes oficiales, clases, marinería, distinguidos invitados que nos hacen el favor de acompañarnos, muchas gracias por estar aquí. Es verdaderamente un placer darles la bienvenida en este Centro de Estudios Superiores Navales, y el motivo que nos reúne el día de hoy es la presentación del libro colectivo Las otras historias de la Marina Armada de México, coordinado por los doctores Leticia Rivera Cabrieles y Beremundo Carrillo Reveles, y realizado con el patrocinio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de la Secretaría de Cultura, a cargo del doctor Felipe Ávila Espinosa. Una disculpa por no presentarme a la doctora Leticia Cabrieles. Es de enorme satisfacción para esta institución que un grupo de profesionales egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara hayan decidido historiar a nuestra institución. Varios de estos investigadores laboran en las instituciones educativas ya mencionadas y en el Colegio de Defensa y en el Centro de Estudios Superiores Navales, lo que representa una garantía de calidad al integrar a los coordinadores en la obra mencionada en un grupo de profesionales con una vasta experiencia. Este libro significa una distinción para nuestra institución.
porque la historia es memoria contra el olvido y es la gran maestra de la vida. Sin la historia no podríamos conocer y transformar la realidad social. Para los militares, la historia es esencial para tomar decisiones sustentadas y diseñar estudios estratégicos que ayuden a resolver problemas relacionados con la soberanía, la seguridad, en pocas palabras, con la seguridad nacional. Algo que creo que es muy importante mencionar es que la doctora Cabrieles, quien es participante y coordinadora de este libro, desarrolló toda su carrera en esta institución, en la Secretaría de Marina, en la Armada de México, portando un uniforme siempre, lo cual comprende, le hace que entienda muy bien cuál es nuestra historia, cómo nos hemos desarrollado, cuál ha sido la evolución de la Secretaría de Marina, cuál ha sido la evolución de las unidades de la Armada de México. Y creo que hemos visto que los últimos 20, 30 años la evolución ha sido muy acelerada a comparación de los años previos. Hemos visto cambios en la preparación del personal, en el mismo Centro de Estudios Superiores Navales ha crecido y se ha desarrollado de manera que ahora tenemos 2 doctorados, tenemos 7 maestrías, una veintena de especialidades y diplomados. Y todo ha sido gracias a gente como la capitán, ahora doctora Leticia Cabrieles, y también de muchos de los doctores que están aquí presentes y que han ayudado a este desarrollo y a la preparación de los que somos los oficiales de la Armada de México. Así que, y también junto con la perspectiva de personas, de académicos que se han desarrollado en nuestras instituciones, creo que eso enriquece mucho lo que va a ser este texto. Solo me queda agradecer al doctor Felipe Ávila, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a los doctores Leticia Rivera Cabrieles y Beremundo Carrillo Rebeles, coordinadores del libro, y a los autores que participaron en este esfuerzo, porque representa el inicio de trabajos venideros sobre la Marina Armada de México, que de algún modo es desconocida en la sociedad mexicana, y es a nosotros a quien nos compete dar a conocer lo que somos, lo que hemos sido y hacia dónde vamos. Enhorabuena, muchas felicidades, el agradecimiento de toda la institución para todos los colaboradores en esta obra colectiva. Muchas gracias. A continuación escuchemos palabras a cargo del doctor Beremundo Carrillo Rebeles, coordinador del libro y representante del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Buenos días a todas y a todos, autoridades que nos acompañan, señor rector, vicealmirante José Héctor Orozco Tocabén, director del Centro de Estudios Navales, invitados especiales, profesores, estudiantes y personal de la Universidad Naval y de la Secretaría de Marina que nos acompañan. Agradezco profundamente en nombre de la Secretaría de Cultura y de quienes integramos el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y por supuesto de nuestro director general, el doctor Felipe Ávila Espinosa, la invitación para estar en este acto en el que se presenta el libro Las otras historias de la Marina Armada de México. Esta obra es resultado de un esfuerzo colectivo en el que participan 10 autores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, de la Universidad de Guadalajara, la Universidad Veracruzana, la Universidad Iberoamericana, el Centro de Estudios Superiores Navales, con la doctora Leticia, quien coordina también esta obra, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos muy contentos de estar con ustedes este día porque precisamente el origen de esta obra pues surge en este auditorio, en estas aulas, cuando el Centro de Estudios Superiores Navales tuvo la noble misión de ser también un centro de vacunación. En estos mismos espacios también se tuvo cabida para la realización de foros académicos en los que se estaba pensando y discutiendo, reflexionando sobre el pasado, el presente y el devenir no solo de esta institución, de la Secretaría de Marina, sino también de nuestro país, ¿no? Es muy importante decir que en 2021, en 2022, se llevaron aquí a cabo eventos académicos en los que pues, se presentaron varios de los autores, presentaron sus avances de los textos que conforman este libro, ¿no? Esta colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el cual represento, pues fue muy importante precisamente en esa coyuntura, porque en un momento de crisis que estábamos viviendo, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues también estábamos pensando hacia dónde
hacia dónde podíamos caminar, ¿no? Y este es parte del sentido que tiene la historia, ¿no? El que nos ofrezca herramientas para pensar el presente, reflexionar sobre nuestro presente, pero también para imaginar nuevos futuros, ¿no? Bueno, el objetivo de este libro, ya lo explicarán sus comentaristas, es realizar una historia analítica del papel de la Armada de México, del papel de lo que ha representado en términos de defensa, pero también en términos políticos, en términos sociales, en términos culturales y económicos, pues la defensa de la soberanía sobre las costas mexicanas, ¿no? Es coincidente en ese sentido pues el propósito que tiene el Centro de Estudios Superiores Navales con la visión que tenemos en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es la de visibilizar la participación de grandes colectivos en los procesos históricos de México y también de ver la historia de nuestro país desde otros ángulos, ¿no? De ahí que el título que se debe a la doctora Leticia pues sea muy atinado, que es Otras historias de la Marina Armada de México, que busca precisamente reflexionar desde otros ángulos, ¿no? Mucho se ha debatido en la historia de nuestro país si ha sido un país que se ha desarrollado de espaldas hacia el mar o con vista hacia el mar, y se ha debatido mucho si en algún momento se tiene que dar un giro, ¿no? Es un dilema permanente. Lo cierto es que de cara al futuro es evidente que la posición estratégica que tiene México nos obliga a reflexionar precisamente sobre el papel que tiene el mar para nosotros, ¿no? De acuerdo con estimaciones recientes de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, nuestro país tiene más de 15.000 kilómetros de costas, de las cuales 12.000 son continentales, y 3.000 son costas de las islas que México tiene en el Pacífico y en el Atlántico, ¿no? En ese sentido, reflexionar sobre el papel de la Marina, de la Armada de México, pues ayuda a pensar no solo a conocer el pasado de nuestro país, sino a también reflexionar sobre los retos geopolíticos, de defensa, pero también de las posibilidades sociales, culturales y económicas que tiene nuestro país con esta posición que ocupamos en el mundo, ¿no? En un mundo como el actual, pues se abren oportunidades únicas. En ese sentido, quiero decir, y con esto quiero concluir, que la visión que tenemos en la Secretaría de Cultura y que ha empatado con la Secretaría de Marina es precisamente tener en la historia, en la reflexión sobre la historia, pues una posibilidad para reflexionar, insisto, sobre nuestro país, sobre nuestro presente. La construcción de un país igualitario, justo y solidario es una tarea de todos los días. Reflexionemos sobre nuestro pasado, repensemos nuestro presente y que este ejercicio sea una batería que alimente de energía el trazado de hojas de rutas que nos lleven a futuros que siempre pueden y deben ser mejores para todas y para todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Para moderar a los panelistas que comentarán sobre el libro Las otras historias de la Armada de México, está con nosotros el doctor Pedro Celis Villalba. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia por la UNAM. Actualmente es profesor de Historia Militar en la licenciatura en Historia y Arte del Instituto Cultural Helénico, en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea y en el Heroico Colegio Militar. Coordinador de la investigación histórica por los libros Evolución Histórica de los Uniformes Militares del Estado Mayor Presidencial y una defensa de honor y valor, Batalla Molino del Rey, 8 de septiembre de 1847. Autor del artículo El Colegio Militar durante la República Restaurada y el Porfiriato. Además, coautor de varios artículos. Doctor Pedro Celis Villalba, el auditorio es suyo. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, pues agradecer a las autoridades la posibilidad de presentar este novedoso libro. Y pues en términos generales creo que ya se dio un panorama de cuál es la situación de la historia naval en México. Primer punto, siempre me parece que la presentación de un libro, eso siempre lo digo en toda presentación, me parece que es un motivo de celebración. Entonces, primero que nada, felicitar a los autores por la elaboración de este trabajo y pues partamos al proceso de presentación para que nos platiquen un poquito de qué va este trabajo. Y la primera persona que va a ser la comentarista de este libro va a ser la doctora Leticia Rivera Cabrieles, de quien voy a leer una pequeña semblanza de su trayectoria.
La doctora Leticia Rivera Cabrieles es doctora, maestra y licenciada en Humanidades en la línea de Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es diplomada del Archivo Histórico por el Archivo de Historia Nacional de Madrid, España, y por el Archivo General de la Nación de México. Diplomada en Historia de México por la Universidad Anáhuac y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ha sido becaria de la Organización de Estados Americanos y del CONACYT. Realizó una estancia doctoral en Bogotá, Colombia. Cuenta con el nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Posee la medalla al mérito universitario por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana por estudios de doctorado y maestría. Recibió en el año de 2009 la condecoración al mérito docente naval de primera clase por el Centro de Estudios Superiores Navales. Ha desempeñado diversos cargos públicos relacionados con la investigación histórica y administración de los archivos históricos en la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Hacienda y en la Secretaría de Marina. En la parte de docencia se ha desempeñado en la Universidad Pedro Loredo Ortega y en el Centro de Estudios Superiores Navales. Actualmente pertenece al núcleo de académicos básico del doctorado en Defensa y Seguridad Nacional y en el doctorado en Administración Marítima Portuaria del Centro de Estudios Superiores Navales. Es especialista en Historia Política y Social de México de los siglos XIX y XX, Historia Naval, Historia de la Armada de México e Historia de la Secretaría de Marina. Entre sus múltiples, una larga lista de publicaciones de la doctora, solamente voy a mencionar las últimas. La rebelión del Cañonero Tampico contra el gobierno usurpador, una historia de los de abajo, publicado en el año de 2004, coordinadora con Beremundo Carrillo, precisamente de la obra que se presenta el día de hoy, las otras historias de la Marina Armada de México, y también está en puerta un texto que también coordinó con Edgar Urbina y con Beremundo, que se titula Historia Militar y Naval, ¿para qué y para quién? Doctora, le doy la palabra. La historia positivista es una historia anodina, una historia muy cómoda para el poder, políticamente correcta, que no le hace daño a nadie, que no critica nada y que de alguna manera sigue las pautas que al poder le interesa. Palabras de Carlos Aguirre. Buenos días a todos. Antes de comenzar con mi participación, quiero expresar mi agradecimiento a las autoridades navales, al rector naval, a mi almirante Tocabén del Centro de Estudios Superiores Navales, por permitirnos presentar este libro en esta la máxima casa de estudios de la CEMAR, el libro que hemos intitulado Las otras historias de la Marina de México, que coordiné junto con Beremundo Carrillo Rebeles. Es una obra que comenzamos en 2022 y que finalmente vemos pues ya el producto de estos 2 años de trabajo. En ella participaron, y quiero mencionar a todos los autores, está Marta Ortega Soto, Carlos Francisco Martínez Moreno, Blanca García Gutiérrez, Ricardo Teodoro Alejandres, Miguel Ángel Hernández Torres, Edgar Urbina Sebastián, Federico Lazarín Miranda, Carlos Brockman Jaro y Marcos Pablo Molesnik Duer. Muchas gracias a todos ellos, porque sin su trabajo no hubiera sido posible este libro. En este marco, también quiero agradecer infinitamente al doctor Felipe Ávila, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por darme la oportunidad de poder coordinar este libro y de que pudiéramos historiar a esta institución que siento que ha sido desatendida por unas cuestiones que en un momento más vamos a comentar. Asimismo, quiero agradecer la presencia de todos los almirantes, capitanes, oficiales, clases y marinería que se encuentran presentes, a los funcionarios del INER que nos acompañan y a los alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que también están el día de hoy. Muchas gracias a todos por darnos un poco del espacio de su tiempo. Bien, entonces yo no voy a hablar sobre la obra en cómo está estructurada en cuanto a capítulos, más bien voy a hablar sobre las premisas que guiaron la idea de hacer este libro. La primera premisa es que la historia siempre debe ser analizada en función del presente, porque no tendría utilidad ninguna si historiamos el pasado por sí mismo. Historiar el pasado por el pasado no tiene ninguna razón de ser si no establecemos una vinculación con el tiempo presente. Y, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas la historia es importante, es la base para los estudios estratégicos, también para la toma de decisiones, y también porque nos permite hacer análisis prospectivos. Ya Edward Carr, hace algunas décadas, había señalado que la historia es un diálogo permanente entre el pasado y el presente. En este sentido, entonces, es necesario que nosotros, los historiadores, desechemos
el falso dilema de que para que un suceso sea considerado como histórico tiene que haber transcurrido 50 años. Todavía en nuestro país, donde predomina una historia positivista, creemos que un hecho histórico, por el simple hecho de tener 50 años, ya tiene esa categoría de histórico, cuando creo que no. Hay muchos hechos que pueden haber sucedido hace 1000 años, hace 200 años, etcétera, la temporalidad que ustedes gusten, y no necesariamente son históricos. El reclamo que yo siempre he hecho a los historiadores es que tenemos que adentrarnos también a la historia del presente. Y cuando hablo de historia del presente, no me refiero a llegar hasta los años 90 del siglo XX, estoy hablando de la historia actual, que México está viviendo momentos de muchos cambios, de muchos problemas que hay que atenderlos. Creo que los historiadores estamos armados intelectual y metodológicamente para poderlo hacer. Y que en ese sentido, en los últimos años también se ha visto cómo hemos tomado prestado algunas herramientas que nos ofrecen las demás ciencias sociales y las humanidades. Entonces creo que es momento de que los historiadores también volteen hacia el presente. Una segunda premisa, y que es muy lamentable que lo diga, es que en las universidades y en los institutos de investigación histórica del país, raras veces se mira hacia la historia naval militar, raras veces se mira hacia la marina. A pesar de la inmensidad de territorio marítimo que tenemos, esto creo es resultado de la mentalidad terrestre que nos fue heredada desde la colonia y la cual permeó en el siglo XIX y ha seguido hasta la fecha. Y esto ha desencadenado que también hasta en la academia se decida de qué temas se van a historiar, y la parte marítima casi no se hace. Esto a pesar, como les decía, de la importancia geográfica y geopolítica del territorio marítimo nacional. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que tenemos una escasa construcción de la conciencia marítima. En México es muy básica esa conciencia. Sí la tienen algunos, pero no la mayoría de la población, no la sociedad, ni tampoco nuestra dirigencia política nacional. Entonces creo que hay que reflexionar sobre ello y también pensar a través de la historia cómo las grandes civilizaciones, los imperios, las monarquías, los estados-nación, su desarrollo estuvo relacionado con las exploraciones geográficas y las guerras navales, que contribuyeron a la riqueza de las potencias, al desarrollo industrial y tecnológico, como a la difusión de la cultura. Los barcos y los marinos, y esto quisiera que no sonara cliché, constituyen un labor esencial para el despegue de las comunicaciones marítimas y el comercio, que desde muy temprano, con sus propias especificidades, se convirtió en global. Una tercera premisa que también guía la iniciativa de hacer este libro es que al no haber una producción desde la academia para la Marina, o que esta es muy reducida, entonces ha sido la propia institución la que se ha encargado de construir esa memoria histórica. Lo anterior tiene ventajas y tiene también algunas desventajas. Las ventajas que veo yo es que no se ha perdido en el olvido la memoria de la Secretaría de Marina Armada de México. Hay que recordar que el próximo 4 de octubre la Armada está por cumplir 203 años de existencia y la Secretaría de Marina en enero cumple 83 años. Y entonces es contradictorio que una institución tan longeva como es la Marina no sea tema de interés en las universidades, en los centros de investigación. Esto está cambiando, pero porque son muy poquitas gentes como las que estamos aquí ahorita, que sí nos interesamos, pero somos nada en relación con el número de investigadores que hay en el país. Entre las desventajas que yo encuentro, que no son tanto una desventaja, yo diría que tiene también una parte de fortaleza, es que la institución ha hecho su propia historia y obviamente la ha hecho para los objetivos que requiere la institución, que es dar cohesión, que es dar identidad, que es dar doctrina, y la historia forma parte fundamental de la doctrina que tienen que tener los militares. Y entonces, en ese sentido, nuestra historia ha girado principalmente en torno a nuestras fechas conmemorativas, ustedes saben, 21 de abril, 1 de junio y 23 de noviembre, que son hechos históricos que han marcado la historia de la institución. Sin embargo, todavía considero que falta mucho por escribir. Entonces, en ese sentido, había que buscar nuevas interpretaciones, tratar de
encontrar esos vacíos que todavía existen e irlos llenando, pero también desde afuera, no solamente desde adentro. Y afuera tenemos la ventaja que no tenemos a lo mejor algunas restricciones como pudiera ser dentro de las instituciones. Entonces es importante que podamos promover la construcción de interpretaciones que ahonden más lo conocido y también lo que no se ha escrito. En ese sentido, entonces también creo que un elemento que no se debe también de perder de vista es que cuando hablamos de Fuerzas Armadas, nunca debemos de perder esa relación que existe entre el Estado y las Fuerzas Armadas. Es esencial que se comprenda que el desarrollo y la legitimidad de los estados descansa en varios componentes que van desde su aparato fiscal, su desarrollo productivo comercial, su organización administrativa y burocrática, hasta su ideología y sus capacidades coercitivas, y que en este último aspecto entran las Fuerzas Armadas como administradores de la violencia legítima del Estado. Sin embargo, en los tiempos actuales, y de eso voy a hablar un poquito más adelante, también los roles de los militares se han diversificado y eso es necesario también atenderlo y no quedarnos en esa misión sustantiva de la defensa y la seguridad interna, que sí es parte importante, pero no es la única que hacen ahora las Fuerzas Armadas. Es importante también, en ese sentido, que tomemos en cuenta, porque mucho se ha dicho acerca de los militares en general, que los militares son apolíticos. Y creo que esa idea se tiene que desechar, ya es anacrónica. Los marinos, en el caso de nosotros, han estado presentes en las coyunturas de guerra más importantes del país. Por ejemplo, estuvieron ahí entre 1821 y 25 para expulsar a los españoles del castillo de San Juan de Ulúa. También estuvieron dando batalla a España en la zona del Caribe, que se convirtió en una zona de guerra, y eso pocas veces se habla de esa parte, en donde por única vez la Armada sale en una actitud ofensiva, más no defensiva. Después viene la guerra con Texas, la Marina también estuvo apoyando en esa lucha contra Texas para que no se independizara, lo hicieron también en los mares del Golfo de México. Asimismo, también estuvieron presentes durante la intervención francesa del 38 en el castillo de San Juan de Ulúa. La mayoría de los muertos en esa refriega fueron precisamente la infantería de Marina. También estuvieron en la guerra con Estados Unidos entre 1846-48. Estuvieron en el puerto de Alvarado, porque cuando los estadounidenses deciden que no van a entrar por Veracruz, porque le temen a los cañones de San Juan de Ulúa, deciden hacerlo por Alvarado. Sin embargo, no van a poder hacerlo en dos veces que lo van a intentar, una por el mal tiempo, pero la segunda debido a la estrategia que implementa el capitán de navío Tomás Marín. Entonces tienen que desistir de la idea de entrar por Alvarado y lo van a hacer por Veracruz finalmente, donde también se encuentran varios marinos que pues salieron mal heridos, que de veras se la pasaron muy mal en esta defensa de la patria junto con toda la población de Veracruz. Sin embargo, también la Armada, aparte de las coyunturas de guerra, también ha estado ahí, por ejemplo, estuvo en la Decena Trágica con Ángel Ortiz Monasterio y Adolfo Basó. También ya estando Victoriano Huerta en el frente, el teniente Hilario Rodríguez Malpica se levanta junto con la tripulación del cañonero Tampico, se levantan contra un gobierno usurpador. Y también, ya cuando se firman los tratados de Teoloyucan un poco más tarde, los marinos, al haber tanto desorden en el país, en donde no hay una dirigencia todavía bien definida, entonces varios de nuestros marinos se van a pasar a las filas villistas y zapatistas. Esto no es historia, o se ha historiado muy poquito, lo sabemos así en unas cuantas líneas, pero aquí falta mucha investigación. Los marinos también estuvieron en la rebelión de la Huertista, estuvieron en la rebelión escobarista, y esto, como les digo, parece un tabú, pero los marinos ahí están. Entonces tenemos que acercarnos a la historia de las instituciones, de sus fechas conmemorativas, de sus héroes, pero también, ¿y qué pasa en la arena política? Porque, como lo digo, las Fuerzas Armadas no son apolíticas, que tienen una doctrina, sí, y que obedecen al alto mando. A veces, de repente en el mundo civil, hay quienes dicen, es que los militares son muy cuadrados. Yo diría que no, porque conozco ambos mundos, en ambos yo me desempeño. No, lo que pasa es que tenemos una doctrina.
cuando te ordenan una cosa, la haces como te la ordenan, porque si no se rompe una cadena de mando. Entonces empieza la indisciplina y una institución militar no se puede permitir eso. También otra de las premisas es de que es importante identificar cómo las misiones de la Armada de México, con las que nace en 1821, que son la defensa externa y la seguridad interna, han seguido en el tiempo, pero se han agregado otros roles que tienen que ver también con la propia dinámica del contexto internacional y nacional. Por ejemplo, temas en donde los historiadores nos tenemos que meter más a fondo, me parece que son en los temas de seguridad pública, donde el crimen organizado, pues ustedes saben todo lo que ha provocado de desastre en nuestro país. Es importante que historiemos a los grupos criminales, pero también historiar a la infantería de marina, en el caso de la Armada. ¿Qué es lo que ha hecho qué ha hecho la institución como institución? ¿Cuáles han sido sus planes en estos años? ¿Cuáles han sido sus operativos? Es necesario documentarlo porque esto ya forma parte de la historia. También otra línea donde hay que entrar es a investigar, es en la ayuda humanitaria que despliega la Marina con el Plan Marina cuando suceden desastres naturales. Esto también debe ser historiado bajo una perspectiva de la gestión del riesgo y la construcción social del desastre. Esta es una labor que año con año se hace precisamente por la geografía del territorio mexicano, pues nuestro territorio es proclive a que haya inundaciones, huracanes, sismos, y otros fenómenos que nos afectan. Entonces, creo que esta parte hay que historiarla también, y la ayuda humanitaria, de igual manera, que lleva a la Marina hacia el exterior, porque también presta ayuda a países amigos. También vimos el papel de las Fuerzas Armadas, como también fue estratégico en la reciente emergencia sanitaria del COVID-19. La Marina estuvo atendiendo a las personas que se contagiaban, puso aquí en esas instalaciones centros de aislamiento, y también se han llevado a cabo las campañas de vacunación, que todavía hasta la fecha siguen. No sé si los que entraron por la puerta principal pudieron observarlo, que todavía ahí está el letrero de que se está poniendo la vacuna del COVID. Y también otro rol que hay que estudiar, también con mucha seriedad, pero que también urge hacerlo, es ver estos nuevos roles que tiene la Marina a partir de su designación como Autoridad Marítima Nacional. La Marina se está haciendo cargo de muchas funciones, bueno, de todas las funciones que tenía la Marina mercante antes. Está ahora ya, pues como lo sabemos, metidas en la parte de aduanas. Bueno, ahí es todo un mundo en el que no quiero tampoco distraerlos, pero me parece que esa es una línea que también no se tiene que dejar de lado, y también que los propios historiadores no confundamos lo que es Secretaría de Marina con Armada de México. Son dos instituciones que están juntas, pero que tienen misiones diferentes, y que muchas veces los militares de la Armada de México tienen que coadyuvar, ayudar en las tareas que le corresponden más propiamente a la Marina. Es un poquito, a lo mejor, enredoso, pero se puede entender, porque todavía a mucha gente no le queda claro esa diferenciación. Y pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por su asistencia. Mis almirantes, los autores que participaron, pues gracias a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por estos comentarios. Y hay ciertos puntos que uno piensa en términos de la producción de la Marina. Pensemos un poquito lo que comenta la doctora, visto en términos de la profesionalización, por ejemplo, de la historia, que es algo muy reciente en México. Estamos hablando de una profesionalización de los años de 1940 a la fecha, y algunos sociólogos hablan de generaciones en lapsos de 15 años. Entonces pensemos cuántas generaciones de historiadores hay en México desde ese proceso de profesionalización. Estamos hablando de 5 o 6 generaciones de historiadores. Y en efecto, como comenta Leticia, pues creo que el libro nos da muchas posibilidades de áreas de investigación, pero también creo que marca un acercamiento entre estos dos mundos que comentaba Leticia, ¿no? El mundo militar y el mundo civil. Entonces, tenemos también una ventaja en los formatos que publica Linear de los libros, es decir, pueden descargarlo digitalmente y ver el trabajo precisamente de los historiadores que están
preocupados en investigar sobre las Fuerzas Armadas en este país, ¿no? Pasemos a nuestro segundo presentador. Ahora va a ser el turno del doctor Federico Lazarín Miranda. Me voy a permitir también leer algunos datos del doctor Federico Lazarín. Es profesor investigador de tiempo completo, miembro del área de Historia y Estado de la Sociedad, Cuerpo Académico de Historia Mundial de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Estudió el doctorado en Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Investigador de nivel 2, perfil PRODEC-CEP. Es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación, miembro de la Asociación de Historiadores de la Ciencia y Humanidades, coordinador del Archivo Histórico Científico Manuel Sandoval Vallara de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entre sus publicaciones más recientes tenemos, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia aeronáutica en México, el caso de Juan Guillermo Villasana, y el desarrollo de la ciencia aeronáutica en México. También es autor de Los inicios de la aviación naval, una revolución técnico-científico en la revista de Estudios Superiores Navales, publicada aquí en el CESNAV en el año 2021. Sus líneas de investigación son educación, economía y sociedad en el siglo XIX y del siglo XIX al siglo XXI, industrialización y desarrollo aeronáutico y aeroespacial 1890-1980. Le damos la palabra al doctor Federico Lazarín Miranda. Buenos días. Quisiera agradecer al vicealmirante José Héctor Orozco Jacabén, director del Centro de Estudios Superiores Navales, la invitación a presentar este libro, y también quisiera agradecer a la doctora Leticia Rivera Cabrieles y al doctor Beremundo Carrillo Reveles la invitación a participar en este libro. Presentar un libro es invitar a que se lea, invitar a que se haga la lectura de este texto, de este nuevo texto. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué lo voy a leer? Nada más porque me invita. La idea de esta presentación es precisamente invitarlos a que vean por qué hay que leer este libro, a que escuchen por qué hay que presentarlo, por qué hay que leerlo. Esta idea de que tenemos una nueva visión o distintas interpretaciones de la historia de la Marina. La Marina desde la década del 40, la Secretaría de Marina, Armada de México, ha hecho sus historias, tiene sus propias historias. Hay una cantidad importante de historias que se han publicado aquí mismo. Son historias institucionales, son historias interesantes. Hubo una época en que la Unidad de Historia y Cultura Naval de aquí de la propia Secretaría hizo una producción interesante de textos y que esos también nos han servido de base de alguna forma para lo que hemos hecho en este texto. Se está reevaluando la historia militar en México, como se ha dicho, entre las instituciones académicas. Debo decir que, como decía el doctor Pedro, no se hacía historia militar en México, o se hacía poca historia militar en México. Un asunto era precisamente la generación de mis maestros. Les tocó vivir el 68 como alumnos y como algunos profesores. Les tocó ver o vivir a las fuerzas del ejército, sobre todo, actuando en contra de estos movimientos. Y también coincide que en los años 60, 70 y todavía en los 80, en América Latina estaban las dictaduras militares. Entonces eso hizo como que la academia se alejara de los militares por pensar del lado negativo, digamos, de las Fuerzas Armadas. Ha habido este recambio generacional y nos hemos interesado en las Fuerzas Armadas y ver, bueno, qué son realmente, que no son, como decía la doctora Leticia, un mundo aparte, son parte de nuestra sociedad. Los marinos, en este caso, son parte de la sociedad, surgieron de esta misma sociedad en la que todos vivimos, todos son parte de la sociedad. La Armada de México es parte de la sociedad mexicana y es importante estudiar su historia, no solo por el pasado mismo. Yo creo que siempre decimos que la historia es para entender el presente.
yo creo que no solo es para entender el presente, sino también para construir el futuro. La historia nos puede ayudar eso, a construir el futuro que siempre es incierto. Nunca sabemos hacia dónde va. Entonces tenemos aquí una mirada distinta de esta historia de la Secretaría de Marina Armada de México, que como se ha dicho, pues cubre prácticamente sus 200 años. Entonces la historia se ha escrito generalmente por la gente involucrada, por gente que está interesada, como decía yo, por la propia institución. Se ha empezado a escribir por los historiadores profesionales, como decía Pedro, es decir, que nos formamos, que aprendemos cómo reconstruir una historia, cómo analizar una historia. Y también se ha escrito por lo que este autor Courvoisier decía, los francotiradores de la historia. Estoy citando tanto a la doctora Rivera como al doctor Carrillo en la introducción al texto, los francotiradores de la historia militar, que van desde el historiador independiente al aficionado del pasado, llegados tanto del ejército como de los orígenes intelectuales. Esto él habla para Francia, pero lo podemos llevar a muchos ámbitos, al ámbito mexicano también hay. Hemos nosotros conocido muchos de estos francotiradores. ¿Por qué francotiradores? Porque hay gente que no tiene el conocimiento de cómo hacer la historia, de cómo abordar las fuentes y de cómo tratar las fuentes, cómo reconstruirla y analizarla. Decía yo, desde los años 40 la propia Secretaría ha hecho sus historias institucionales de los actores sociales que formaron a la propia institución y sus dependencias, equipos navales, como los buques, por ejemplo. Hay un libro muy interesante que se llama Biografía de los buques de la Armada de México, entonces es muy interesante ver. O hay otra que se llama Buques Escuela de la Armada de México, entonces es muy interesante ver cómo está esta parte. Pero estas básicamente se centran en lo que el historiador Luis González llamaba historia de bronce, es decir, esta historia institucional más oficial, más centrada precisamente a ver grandes momentos, grandes acontecimientos y grandes hombres que construyeron a la institución. Por eso ahora que hemos estado trabajando con los acervos, porque eso también es importante decir, los acervos tanto de la Secretaría de la Defensa como de la Secretaría de Marina Armada de México, relativamente tienen poco tiempo en haberse abierto al público como archivos históricos. Eso también es importante, ¿por qué? Porque ya nos permite acceder directamente a la información que se tiene y que nos ayuda a acercarnos de una mejor forma a esta historia de la Marina. Y entonces entramos ya a estas nuevas interpretaciones desde la historia, a estas interpretaciones además de la historia actual, de cómo se hace actualmente la historia. Y entonces, ¿cuál es la idea? No solo es la historia de la guerra, no solo es la historia de las relaciones internacionales, no solo es la historia política en donde está la guerra, es decir, no solo hay que explicar las causas de la guerra, sino estas tendencias actuales de la historia plantean lo que decía yo al principio: las Fuerzas Armadas son parte de la sociedad y de tal forma tenemos que estudiar su organización, su estructura, su infraestructura, las relaciones con la economía, con la sociedad, ¿sí?, en el Estado, y hoy en día pues viéndola como un área encargada de enfrentar la violencia social que tenemos en México, que es muy fuerte, y cómo ha tenido que enfrentar eso la Marina Armada de México. También estas tendencias actuales de la historia nos permiten ver reclutamiento, las deserciones, lo que se llama la vida cotidiana de los marinos y soldados en todo tiempo, no solo en tiempo de guerra. Es muy importante también conocerlos en tiempo de paz. ¿Por qué? Porque como estén en el tiempo de paz, cómo se preparen, cómo se ejerciten, cómo se armen, cómo se profesionalicen, es como van a enfrentar una situación de emergencia. También tenemos que ver desde lo material hasta lo emocional y lo psicológico. A veces pensamos que precisamente por ser militares, ser
y estar muy bien entrenados, pues son como máquinas dispuestas a hacer lo que sea. No, son también seres humanos y hay que verlos también así. Y cómo un ser humano puede enfrentar una situación extrema, una situación que está fuera, no solo de guerra, sino un problema natural, un huracán, etcétera. ¿Cómo puede enfrentar eso? Y cómo ahí también se toman decisiones, no nada más es como una máquina que va al frente, toma decisiones y eso es muy importante. Los alemanes, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, hicieron mucho eso, en la formación que dieron a sus oficiales y a su tropa, les enseñaron a que en el campo se tenían que tomar decisiones, no esperar exactamente a que viniera la orden para hacer algo, sino de acuerdo a las circunstancias, tomar decisiones importantes para el beneficio o para ganar una batalla. Entonces hoy estamos hablando de la historia militar social, y yo diría de la historia social, militar y naval, porque casi siempre cuando hablamos de lo militar pensamos en el ejército. Entonces hay que añadirle y naval. Esta historia social, militar y naval trasciende a la historia batalla, es decir, ya no nomás nos centramos en ver hasta el último detalle de una batalla, sino es qué pasa en la batalla, qué pasa, por ejemplo, en las trincheras, qué pasaba en la vida cotidiana de los soldados en las trincheras. Les he de decir que de repente pasaban más tiempo sin combatir que en combate. ¿Qué hacían los soldados ahí? ¿Cómo vivían ese ambiente? ¿Cómo formaron sus lazos de camaradería que llegaron de repente a pensar que eran más fuertes que los lazos con sus propias familias? Entonces ya hay estos estudios que nos muestran cómo la correspondencia en los soldados, incluso cómo hubo soldados que escribieron poemas ahí en el frente, cómo se iban a la retaguardia, los llevaban a la retaguardia y venía otro cuerpo al frente para que descansaran, para que se relajaran, para que se limpiaran, se bañaran, pues, y se alimentaran mejor. Entonces, esta es la vida cotidiana de los soldados en las trincheras. Tampoco es ver nada más los combates aéreos por sí mismos, la batalla de Inglaterra, y en tal fecha, tal hora atacaron los alemanes y salieron los cazas británicos a defender, sino, por ejemplo, se ha estudiado cuál fue el efecto de los discursos de Winston Churchill en los pilotos de la Royal Air Force. Es decir, no nada más que dio el discurso, bueno, ¿y cómo impactó en los soldados esto, en estos pilotos? ¿De veras se sintieron así? Yo les puedo decir, acabo de asesorar una tesis en este sentido, y muchos de ellos no les importaba lo que dijo Churchill. Otros sí lo tomaron muy en cuenta, es decir, es eso, ver cómo una fuerza armada puede, en este caso, ver los discursos del gran líder que los está invitando a combatir por la patria. Lo mismo no son las batallas navales, es el reclutamiento, los grupos étnicos. Por ejemplo, hay un texto muy interesante de historia naval en Inglaterra que se llama precisamente así, Una nueva historia naval, y habla de esto, de, bueno, cómo se dio el reclutamiento, a cosas que a veces no pensamos. Bueno, era la Gran Bretaña, cómo reclutó navales o marinos para la Segunda Guerra Mundial, y es interesante observar que había de distintos grupos sociales. ¿Por qué? Porque la Gran Bretaña era un imperio con posesiones ultramarinas, y entonces cómo se incorporaron personas de otros grupos étnicos, no exactamente ingleses, no exactamente escoceses, galeses o irlandeses, sino de otros países que eran parte de la Gran Bretaña, cómo fueron a combatir por la Gran Bretaña. Entonces, igual, la vida cotidiana en los buques, la vida cotidiana en las bases navales, cómo se daba la disciplina, si se relajaba o no. En fin, todos estos elementos son muy interesantes de ver, un poco lo que comentaba también la doctora Leticia, las esposas de los marinos, por ejemplo, en ese libro hay un capítulo muy interesante de cómo cuando los marinos fueron a las guerras napoleónicas en Europa, muchos tuvieron que enfrentar solicitudes de divorcio de las esposas, porque llevaban mucho tiempo ya en el mar, no regresaban, precisamente por la condición de guerra, por las necesidades de la guerra, no regresaban. Y entonces las esposas empezaron a meter solicitudes de divorcio. Eso es muy interesante. Entonces tenemos una historia naval y marina, porque también
hay que ver al mar, no solo a los buques en el mar, sino al propio mar. Tenemos la historia sociocultural, tenemos la historia de las representaciones, o el arte naval. Todos hemos visto en algún museo pinturas de batallas, y ahí los cañones disparando, y, disparándole uno al otro, etc. Bueno, ese arte naval, ¿qué representación nos da? ¿Y qué significado tienen esas pinturas? ¿Cómo lo podemos nosotros observar? Entonces cito aquí otra vez a la doctora Rivera y al doctor Carrillo en su introducción del libro. Esta renovación de enfoques y fuentes no ha sido ajena a nuestro país, y en el caso de la Marina Armada de México se asiste a los primeros intentos profesionales por historiar a esta institución, con enfoques y metodologías nuevos que sin duda sientan un precedente para examinarla de forma distinta. Por ello esta obra colectiva lleva por título Las otras historias de la Marina Armada de México, la cual es resultado del interés del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México por historiar profesionalmente al Instituto Naval. Bueno, entonces, como se ha dicho, es un esfuerzo colectivo, hay distintos enfoques, somos historiadores de distintas instituciones, nos conocemos porque precisamente va siendo un gremio pequeñito, por decirlo así, de estos historiadores interesados en lo militar y naval, pero es un esfuerzo colectivo y son distintas miradas, distintas interpretaciones de cómo se dio esta historia de la Marina. Como decía, han ayudado mucho estas fuentes a las que podemos ya acceder, tanto en el Archivo Histórico de la Secretaría de Marina Armada de México, que tengo que añadir, a mí me sorprendió mucho saber que el archivo depende de la Dirección del Patrimonio Documental de la Marina Armada de México. Eso es muy interesante, pensar que es un patrimonio los documentos, no solo es un archivo histórico ahí, es un patrimonio, y un patrimonio no solo de la Marina Armada de México, sino un patrimonio de la nación. Por eso tenemos acceso el público en general. Bueno, eso enriquece mucho la documentación del Archivo General de la Nación, de la Secretaría de Hacienda, de la Hemeroteca Nacional, en fin, de todos los repositorios que nosotros hemos podido observar o ir a investigar, a perdernos en ese mar de documentos y de información y poder reconstruir de ahí y analizar una historia. Entonces, como digo, ahí se reflejan también distintas metodologías, se refleja también esta parte, un poco lo que decía la doctora Leticia, ya no pensamos en que la historia es lo que se hizo hace 50 años, de hace 50 años hacia atrás. Hoy ha avanzado mucho el concepto de la historia presente o de la historia inmediata. Ha pasado el tiempo en el que su seguro servidor, cuando inicié la carrera, muy ingenuamente, cuando un profesor me dijo, ¿qué tema quieres estudiar? Y yo le dije, pues la crisis de los misiles del 62 en Cuba. Y él me dijo, eso no es historia, porque estábamos en los años 80. Me dijo, eso no. Dije, pero si ya pasó, ya no. De todas maneras, me dejó hacer el trabajo, pero ha cambiado ya esa visión. Hoy ya no vemos que la historia es lo que pasó hace un montón de años, sino que también hay esta historia inmediata que tiene un impacto más fuerte en nosotros. El libro tiene 11 capítulos, la introducción, y va desde la historia de la herencia colonial hasta el siglo XXI. No podemos nosotros dejar a un lado esa herencia marítima, naval, colonial, ¿sí? Fuimos parte del Imperio Español, un gran imperio naval, entonces algo nos dejó de herencia. Y ya después se empieza a incursionar por la seguridad y defensa del territorio marítimo nacional, cómo se enfrentaron las invasiones que tuvo México, cuáles fueron o cómo se pudieron dar las batallas, porque varias de ellas pues vinieron por mar. La formación, ya se decía, la formación profesional es muy importante. ¿Por qué? Porque ser marino no nada más es subirse al barco, ¿verdad? Eso yo lo hago cuando voy de turista a Veracruz, me subo a una lanchita y ahí me llevan a pasear, pero ser marino requiere de una formación profesional, de saber cómo funciona un buque, de saber qué hacer
en un buque, de saber cómo enfrentar un problema, tanto natural como de otro tipo, social, que enfrente la gente que está ahí. Entonces, las escuelas navales son muy importantes. Como, bueno, la aviación naval, ahí como escucharon, pues me he especializado también en la historia de la aviación militar y naval, cómo se dieron los primeros pasos. Eso fue muy interesante para mí, porque si hay poco sobre la Marina, hay mucho menos sobre la aviación naval en la Marina, y cómo fue dando sus primeros pasos para consolidarse hoy como un cuerpo aéreo de la Marina Armada de México. Que tuvo mucho que ver precisamente con la respuesta a la ofensiva submarina de la Segunda Guerra Mundial, del eje en el Océano Atlántico, cómo participaron también los aviones de la Secretaría de Marina en la búsqueda y ataque a submarinos alemanes. La creación de este centro, el Centro de Estudios Superiores Navales, que eso es muy importante, es la parte en donde se forman ya los marinos de alta escuela, donde ya se especializan en estudios ya muy importantes de seguridad nacional, de defensa nacional. Eso es muy importante. La guerra no es, ya se trascendió a esta idea de que la guerra es un arte. La guerra es un arte, y entonces hay que preparar, perdón, es una ciencia, y hay que prepararse para poder llevar a cabo esa ciencia de guerra. Y bueno, hay un último capítulo que habla de la proyección de la Marina y el gobierno entre 2018 y 2024. Bueno, finalmente, también vemos a los actores sociales, son muy importantes, no pueden quedar de lado los actores sociales. Los vemos en su contexto desde abajo, como decimos en la historia, es decir, no solo ver a los altos rangos, sino también al marinero, al marino que tiene que enfrentar o que tiene que acatar las órdenes. Pero ¿cómo actúa? ¿Cómo en momentos como el levantamiento de Huerta, cómo enfrentaron esa situación y cómo fueron capaces de decir no combatimos por él y se pasaron al lado de la revolución? Esto es muy clásico, pasó también en el Imperio Ruso, por ejemplo, este famoso acorazado Potemkin, que los marinos se amotinan en contra cuando se está dando una primera revolución en Rusia, y después, en 1917, cuando viene lo que conocemos como la Revolución Rusa, como también los marinos del crucero Aurora se rebelan y enfilan los cañones de su buque en San Petersburgo, al Palacio de Invierno, donde estaban en ese momento las autoridades, precisamente porque era invierno, estaban ahí pasando, viviendo en un clima más favorable, ¿verdad? Mientras la sociedad, la población rusa estaba sufriendo hambre y miseria, la guerra, la gran guerra. Entonces la marinería hace conciencia, se amotina y enfila los cañones hacia ese Palacio de Invierno. Entonces, eso es muy interesante, ver cómo los actores sociales también son todas estas personas que integran a la Secretaría de Marina Armada de México. Entonces, ¿qué queremos ver? Su organización, la forma de hacer la guerra, la forma de entrenarse, la tecnología que han utilizado, cómo se ha ido cambiando esa tecnología. Nos comentaba el vicealmirante hace ratito que platicamos cómo la Secretaría de Marina Armada de México ha ido actualizando, ha ido cambiando su tecnología naval por una tecnología más moderna, desde eso de poder vivir mejor. Yo recuerdo, perdón por aquí la anécdota muy personal, tuve un primo que era médico y entró a hacer una especialización en la Escuela Médico Naval, y le tocó ir como parte ya de su servicio. Estuvo en Coatzacoalcos y le tocaba ir en los barcos como médico del buque, y me decía las condiciones en las que estaban, el calor, en fin, cómo era muy difícil vivir en un buque de guerra. Nos decía el vicealmirante cómo ahora están modernizando, y esa modernización significa darle mejores condiciones de vida al propio marino en el buque. Todo esto es lo que nosotros tratamos de reconstruir,
interpretar y analizar, porque finalmente la historia también es eso, analizar, no solo dar datos, fechas y nombres, sino tratar de explicar por qué las cosas fueron así. No podemos perder de vista que las Fuerzas Armadas son las encargadas de la defensa y seguridad de un Estado nacional, por lo que en todo momento dependen de las políticas en estas materias que establece cada gobierno en turno. Esto es muy importante, una cuestión es la cuestión del Estado. Las Fuerzas Armadas son parte del Estado, pero cada gobierno en turno trae sus propias políticas y las va llevando o estableciendo también hacia las Fuerzas Armadas. Finalmente, pues los invito a que hagan la lectura de estas otras historias de la Marina Armada de México. Les permitirá conocer distintos enfoques de esta institución, así como de la historia naval y marina de México. Finalmente, pues la historia militar y naval en países como en Estados Unidos, en Europa, se usa mucho precisamente como, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo ver una batalla en algún otro momento para poderla después aplicar o aplicar algunas de esas tácticas y técnicas que se usaron, obviamente con el cambio tecnológico, en fin, pero eso también es una enseñanza para los militares y la gente que está en la Armada de México, es decir, cómo esa historia también me ayuda a resolver problemas. Muchas gracias. Como ustedes lo van viendo, pues son 12 artículos de diferentes historiadores, todos ellos profesionales, y que evidentemente cada historiador tiene un enfoque sobre los temas militares. Y algo bien importante que comenta el doctor Federico Lazarín es este proceso ya de superación de lo que es la historia batalla, la historia operacional, que también tiene sus funciones, tiene sus objetivos dentro de las enseñanzas institucionales, ¿no? Pero en el término de la historia, pues lo que comenta el doctor Federico es irse un poquito más a estos cambios, y creo que toda la historia en general en México va teniendo este cambio generacional, ¿no? Yo, por poner una fecha, yo en 2001 entré a la universidad y todavía nos seguían diciendo que las cosas muy recientes no eran parte de la historia. En 2001 yo entraba a la universidad y cuando uno quería estudiar historia militar, realmente a uno lo veían extraño, como diciendo, pero ¿por qué te interesa la batalla, las historias batallas? ¿Cuál es el detalle? Pues que en efecto las formas de historia van cambiando. No es lo mismo historiar algo que sucede en la vida contemporánea, porque se requieren métodos, dinámicas, formas de análisis diferentes. Y por fortuna todo eso va siendo parte también de la nueva construcción de lo que el doctor denomina como historia social, militar y naval. Creo que es una muy buena definición. Pasemos a nuestro último presentador el día de hoy, con un colega muy querido, el doctor Edgar Urbina, de quien también me voy a permitir leer una pequeña semblanza de su trayectoria. Edgar es licenciado y es maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también de la universidad, adscrito al Centro de Estudios Políticos, forma parte del padrón de tutores del posgrado también de la misma facultad, es ganador del premio Fuentes y Documentos Manuel González Ramírez, propuesto para recibir el premio Maus y Celia Maus como mejor tesis de licenciatura y maestría, obtuvo mención honorífica en la maestría y en el doctorado, recibió mención honorífica dentro del premio Salvador Azuela en el año 2019 en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana, otorgada por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Obtuvo el premio a la docencia universitaria en el año también de 2004. Tiene una larguísima trayectoria de difusión, quizá es quien más ha hecho difusión de quienes nos acompañan ahorita, una larguísima trayectoria de difusión. Y también una larga lista de publicaciones, solamente voy a leer algunas de ellas. Dice, entre sus textos publicados, La política del terror del Ejército Federal, las operaciones militares a cargo de Juvencio Robles durante el maderismo, publicado en el año de 2004. En coautoría con Claudia Morales, escribió el texto La Revolución en Xochimilco, publicado en 2021, y con Tatiana Pérez Ramírez, Los ejércitos de la Revolución Mexicana, su conformación social y su proyecto político, publicado recientemente en el año de 2023. Sin más, le doy la palabra a Edgar Urbina. Hola, buenos días a todas y a todos.
Bueno, antes de iniciar, quiero iniciar agradeciendo a la doctora Leticia Rivera Cabrieles y al doctor Beremundo Carrillo Riveles por la invitación a participar, ¿no?, en la escritura de este libro, pero también por invitarme en la presentación de este texto, en el que tengo el honor de estar acompañado de queridos colegas y amigos como el doctor Federico Lazarín y Pedro Celis Villalba. Va también mi reconocimiento para el INER y también para el doctor Felipe Ávila, ya que ellos fueron los patrocinadores y los sostenedores precisamente de esta publicación. Y bueno, también quiero agradecer a las autoridades del CESNAP, al vicerrector, a los mandos y a la oficialidad que hoy fungen como anfitriones. Y bueno, también gracias a todos ustedes que nos regalan unos minutos en esta mañana de jueves. Y bueno, cuando hablamos de la historiografía, existen algunos temas y periodos que son los más trabajados. En la historia prehispánica destacan sobre todo los referentes a la historia mexica o azteca. De la época virreinal sobresalen sobre todo los estudios en torno a la religión, y de la época independiente sobresalen los dedicados a la cuestión económica. En temas predominan la historia política, la historia de las instituciones, y recientemente la historia con una perspectiva de género ha tomado fuerza. Pese a lo trabajado, todavía existen muchos pendientes, entre ellos precisamente los referentes a la historia militar, pero sobre todo los relativos a la historia naval. Como lo comentaba el doctor Federico Lazarín, tal vez se deba a su abandono precisamente que durante los años 60 y 70 estamos en el contexto de la Guerra Sucia, estamos en un contexto después de la matanza del 2 de octubre de 1968, y eso va a provocar una mala imagen del ejército. Sin embargo, es necesario precisamente reflexionar sobre sus características y aquellas situaciones que nos unen y los diferencian con los otros ejércitos del mundo, ¿no? También con los ejércitos de Norteamérica y obviamente con los ejércitos de Latinoamérica. Veíamos, ¿no?, como el día de ayer en Bolivia se daba precisamente este intento de golpe militar, que no golpe de Estado, ¿no?, que sucede precisamente en esta República Hermana. Afortunadamente no tenemos ese tipo de situaciones en nuestro país desde hace mucho tiempo y tendríamos que explicarnos por qué. Es por eso que doy la bienvenida al presente libro, pues creo que es un gran acierto. La primera vez que tuve la oportunidad de coincidir con la doctora Cabrieles fue precisamente hace algunos años, no les voy a decir cuántos para que no hagan cuentas, y era precisamente en la presentación del libro Historia de los Ejércitos, que fue un libro que estuvimos comentando en el Museo de Antropología e Historia. Ahí tuvimos la oportunidad precisamente de conversar sobre los pendientes respecto al tema. Desde ese momento y hasta la actualidad se han dado algunos pasos, se han hecho algunos trabajos en torno a lo militar y a lo naval, pero todavía existen muchos vacíos. Por obvias razones, no me referiré a la cuestión del ejército, sino de la marina, que ha sido abandonada historiográficamente, y ese olvido es un proceso de larga duración, como bien lo señalan los coordinadores en la introducción de la obra. Antes del 2013, los autores más citados eran Mario Lavalle Argudín, Juan de Dios Bonilla y Enrique Cárdenas de la Peña, solo por citar algunos de los más conocidos, que tenían una visión muy institucional. Después del 2014 se hicieron una serie de trabajos debido al centenario de la invasión norteamericana de 1914, considerado uno de los momentos claves de la participación de la Marina Mexicana. En muchos de los textos resultantes participó o los coordinó la doctora Rivera Cabrieles. Pese a lo trabajado, siguieron existiendo algunos temas pendientes, por ejemplo, los referentes a la tecnología de guerra, la teoría militar, aquellos que mostraran la participación de las mujeres o que se preocuparan por las instituciones educativas o la cuestión social y cultural, solo por mencionar algunos. Parte de esos temas están tratados en el presente libro y esa es una gran virtud, pues cubre las lagunas existentes y también contribuye desde otra perspectiva a abordar temas que ya habían sido trabajados, pero no es un refrito de lo ya existente, sino son datos, información, enfoque y puntos de vista novedosos. En lo personal, se me pidió trabajar sobre la Escuela Naval Militar. Por ello, mi texto muestra los antecedentes de dicha institución, pero se enfoca principalmente en el periodo que va de 1911 hacia 1914. ¿Qué fue lo que encontré en el proceso de investigación? La Escuela Naval Militar, a pesar de tener una vida efímera, inculcó en aquellos que pasaron por sus aulas un fuerte sentido ético de lo que debe de ser un marino.
Muchas veces cuando se habla sobre los valores, se dice que son saberes que vienen desde la familia, pero en ocasiones, cuando estos no han sido inculcados dentro del seno familiar, la escuela se vuelve fundamental para implantarlos. En este caso, la Escuela Naval Militar cumplió un rol importantísimo, merecedor de ser rescatado. Los alumnos hicieron patente el valor de su ética profesional en el levantamiento felicista de octubre de 1912, en el que, contrario a la orden recibida, decidieron tomar una actitud de defensa del orden constituido. Tal comportamiento se repetirá después durante la invasión norteamericana al puerto de Veracruz en el año de 1914. Por ello, viene la invitación a todos ustedes a conocer la historia de sus escuelas y acercarse a la lectura del libro. Seguramente podrán reflejarse en el comportamiento de muchos de aquellos alumnos que tomaron una actitud digna. El texto que aquí se presenta no es una historia institucional, es una historia crítica, pero ello no quiere decir que se ataque a la Armada. Cronológicamente, empieza desde finales del siglo XVIII y nuestra variedad de temas, donde el eje articulador es precisamente la relación de la Marina con el Estado. Lo importante de la obra es que no se muestra una visión uniforme, lo que no significa que sea contradictoria, sino que da pie a varios debates y reflexiones. Los coordinadores de la obra mencionan 3 méritos del texto. 1, conjuntar especialistas en el tema que hacen nuevas interpretaciones. 2, que los trabajos tienen un fuerte sustento científico y académico, producto de la evaluación a la que fueron sujetos. 3, que hay un fuerte rigor metodológico y teórico. Estos 2 últimos aspectos son muy importantes, pues como bien lo señala Eric Hobsbawm, y aquí me voy a permitir citarlo, la historia está siendo revisada o inventada por personas que no desean conocer el verdadero pasado, sino aquel que se acomoda a sus objetivos. La actual es la gran era de la mitología histórica. La defensa de la historia por sus profesionales es más urgente que nunca. Hasta aquí sus palabras. Y en ese aspecto, también el libro resulta relevante, pues refuta, aparte de las ideas que se venían repitiendo, pero con escaso fundamento académico. Yo estoy de acuerdo con las apreciaciones de los coordinadores acerca de los méritos del texto, pero agregaría unos más. La introducción es de gran valor, ya que permite conocer las nuevas tendencias historiográficas. Establece de manera más clara la relación del pasado con el presente, pues muestra la importancia de la Marina en la construcción y reconstrucción del Estado y señala el desconocimiento de algunos gobiernos respecto a las tareas de la Marina. También señala las líneas de investigación pendientes sobre la Armada que pueden ser consideradas como una veta de oportunidades. Lo que los escritos muestran es que existe una continuidad en la poca importancia que se le ha dado a nuestros mares, a nuestras fronteras y a nuestros puertos, pero que esperemos que estos estudios hagan a los gobiernos voltear a la Armada, a sus efectivos y a sus instituciones, ya que si no, tendremos una experiencia amarga. Tenemos una fragilidad frente al mar, y esto, que se oye como una frase poética, es una condición que fue, es y puede ser desastrosa para los intereses nacionales. Las consecuencias terribles del abandono a la Armada las vemos de manera clara en el siglo XIX. Si no, revísense los trabajos de Blanca García Gutiérrez y Leticia Rivera Cabrieles, el papel de la Armada de México frente a la invasión norteamericana de 1847 en Veracruz y de espaldas al mar o estado en construcción, el poder naval de la Armada Mexicana durante las intervenciones extranjeras, respectivamente. Los marinos no se mantuvieron ajenos a la situación política y a la construcción del Estado durante los últimos años del virreinato y los primeros de la independencia. Prueba de ello es el trabajo de Marta Ortega Soto, quien nos acompaña, muchísimas gracias, y que tiene por título Herencia del pasado colonial en la Marina Armada de México, y el de Carlos Francisco Martínez Moreno, La seguridad y la defensa del territorio marítimo nacional, de las reformas borbónicas a la consumación de la independencia. Si bien es cierto que los diversos estudios contenidos en el presente volumen demuestran el abandono que los diversos gobiernos han tenido a la Marina, también es importante señalar que sus efectivos, la mayoría de las veces, han demostrado una actitud digna, pese a lo precario de su condición. Basta ver su actuar durante la intervención estadounidense de 1846-1848, el levantamiento felicista de 1912 y la intervención estadounidense de 1914, en la rebelión de la Huertista y en los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, solo por mencionar
algunos hechos históricos. Abordan su comportamiento los trabajos de Ricardo Teodoro Alejandres, quien también nos acompaña, ensayo de la epopeya Manuel Azueta frente al levantamiento felicista de 1912 en el puerto de Veracruz, una mirada desde la prensa, el mío que lleva por título La travesía de la Escuela Naval Militar durante la Revolución Mexicana, y el de Carlos Brockman Jaro, México y la respuesta naval a la ofensiva submarina del Eje en la Segunda Guerra Mundial. El difícil camino para fortalecer a las instituciones armadas y aún para reconfigurar al Estado mexicano después de la Revolución es abordado por Miguel Ángel Torres Hernández, Federico Lazarín Miranda y Leticia Rivera Cabrieles en sus respectivos textos. Entre la lucha por la sobrevivencia y la centralidad para el proyecto de la nación, Marina Mexicana durante la posrevolución 1917-1940, la aviación naval en México, los primeros pasos 1918-1945 y los inicios del Centro de Estudios Superiores Navales en el contexto de la represión y la Guerra Sucia, respectivamente. Pero el texto no se olvida de analizar la situación de la Marina en los tiempos actuales. Prueba de ello es el trabajo de Marcos Pablo Molesnik, La Armada de México, entre Proyecto de Nación y de Gobierno, Dilemas 2018-2024. En lo temporal, el libro cubre poco más de 2 siglos con una variedad de enfoques y nuevas interpretaciones que estoy seguro que serán de su agrado. Valga pues mi reconocimiento nuevamente a los coordinadores de la obra y mis felicitaciones al INER, porque mostrar el quehacer de la Armada resulta fundamental, pues como bien lo señala la doctora Leticia Rivera y el doctor Beremundo Carrillo, y aquí me voy a permitir citarlos nuevamente, si bien los conflictos bélicos son la continuación de la política por otros medios, hay que destacar que, cuando se producen en el mar, sus efectos son particularmente graves en tanto desencadenan problemas internacionales. Hasta ahí la cita. Valga pues la invitación a ustedes, marinos, para encontrar la historia de su arma, de sus instituciones y de su propia historia. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Edgar Urbina. Yo nada más quisiera ir haciendo un cierre en términos generales de los comentarios que se han vertido. Y en lo particular, yo quisiera pues, hacer un reconocimiento a Edgar, a la doctora Leticia, pues por estos enfoques que han estado proponiendo en términos de análisis. Edgar señalaba que es una historia crítica, pero no por ser crítica es una historia que hable mal de las instituciones. Y ahí es donde yo quiero plantear un poquito lo que decía el doctor Federico Lazarín, este papel del historiador en su función, ¿no? Decía, bueno, no solamente es entender el presente, sino construir el futuro, ¿no? Y creo que ese es un punto importante, es decir, la intención de hacer una historia crítica, analítica, que contribuya en algo, que vaya de la mano con el desarrollo de la institución y que sea un aporte que contribuya. Esa es la intención, creo que última del historiador, ¿no? Construir su futuro. Nada más, ya para cerrar, no sé si alguien del público quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Tenemos a los autores, especialistas, entonces creo que podría aprovecharse si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna duda sobre el libro que se está presentando. Muy buenos días, soy el almirante retirado Nicolás Aguayo. Sinceramente, fui invitado por parte de la Rectoría de la Universidad Naval y por el Instituto de Investigaciones Navales. Mis felicitaciones y pues bueno, tenemos tarea para podernos dedicar y difundir nuestra cultura naval en nuestros grupos, en nuestra familia, y con los comentarios que hagamos también a nuestras amistades, pues creo que podemos diseminar un poco más nuestro, pues el prestigio que tiene nuestra institución. Muy buenas tardes a todos, soy su servidor Alfredo Martín del Campo y aprecio mucho la invitación que hizo el vicealmirante Tocabén, quien es un amigo y lo conozco a través de cubrir como fuente de prensa especializada en la Secretaría de Marina en la Armada de México. Mis respetos, los felicito a todos y cada uno de ustedes, a todos los coautores. Es un tremendo trabajo el que han hecho ustedes. Ya nada más para cerrar, precisamente estas conexiones que se hacen en las presentaciones de libros en el trabajo son las que fortalecen, creo que, nuestra actividad. Hace rato, antes de la presentación, comentábamos algo. La doctora Leticia es una gran promotora del estudio naval y la gente que se ha ido acercando a estudiar la Marina, pues se sorprende al ir comprendiendo cosas
que prácticamente son desconocidas. Hay un detalle cuando uno es historiador, a veces a uno le dicen que por qué no cuentan la historia, y no es que no la cuente, es que la historia se olvida, es que los procesos se van olvidando, y precisamente lo que es el trabajo del historiador es recuperar eso que ha caído en el olvido y traerlo, mostrarlo y analizar. Si los historiadores se ponen contentísimos al ir comprendiendo cosas de una institución que es pilar fundamental del Estado, yo no me imaginaría el gusto que puede ser pertenecer a la institución y leer las investigaciones de la institución a la que uno pertenece. Entonces, esa es la invitación en términos generales. Como lo comentaba el almirante, pues la ventaja, y eso es también algo que hay que agradecerle al INER, estas plataformas y la posibilidad de difundir los libros prácticamente en un clic de su teléfono, y prácticamente pueden acercarse a toda esta información, ¿no? Entonces, la intención en gran parte es esta, pues difundir, que tenga un gran alcance y que vaya llegando a los públicos más idóneos para empezar a tener una retroalimentación en términos del trabajo de los historiadores y de la historia de la Marina Armada de México. Pues de nuestra parte es todo. Si alguno de los presentadores quisiera hacer algún comentario. Bueno, pues entonces no nos resta más que agradecerles, hacer la invitación de verdad a leer el libro, se puede descargar muy fácil. Y pues un gusto el haber estado con mis compañeros en este espacio, y pues muchísimas gracias a las autoridades y al Centro de Estudios Superiores Navales. Muchísimas gracias. A continuación solicitamos respetuosamente al ciudadano vicealmirante José Héctor Orozco Tocabén subir al estrado para hacer entrega de reconocimientos a tan distinguidos panelistas. Recibe doctora coordinadora del libro, Leticia Cabrieles. Recibe doctor coordinador del libro, Beremundo Carrillo Reveles. Recibe doctor, autor y comentarista del libro, Edgar Urbina Salazar. Recibe doctor Federico Lazarí Miranda, comentarista y autor del libro. Y por la moderación de esta presentación, doctor Pedro Celis Villalba. Solicitamos respetuosamente, mi almirante, hacer entrega de otro obsequio y reconocimiento a autores que se encuentran en la primera línea. La doctora Blanca Estela García Gutiérrez. Al doctor Ricardo Teodoro Alejandres. Y le haremos llegar su reconocimiento al doctor Carlos Francisco Martínez Moreno, que por cuestiones de agenda no pudo estar aquí con nosotros. Escuchemos palabras de clausura y de cierre a cargo del ciudadano vicealmirante director del Centro de Estudios Superiores Navales. Gracias, Teniente Fonseca. Muchas gracias a ustedes. Estoy muy impresionado con el contenido del libro. Comentábamos hace rato en mi oficina cómo ha ido la evolución de la Armada de México. Ha ido pasando en muy poco tiempo, creo que ha evolucionado en el último cuarto de siglo el tipo de unidades, las tareas que hemos desarrollado en la Marina, la preparación de la oficialidad, la preparación de los clases y marineros ha ido cambiando muy rápidamente. Agradezco mucho que tengan ustedes este interés en nuestra institución, que es la institución de México, la Armada de México, que forma parte de la Secretaría de Marina, que es poco conocida entre la sociedad mexicana.
Se los agradezco mucho, muchas felicidades. Gracias a todos por estar aquí presentes y enhorabuena. Muchas felicidades. Es así como finaliza esta destacada presentación del libro Las otras historias de la Marina Armada de México. Lectura obligada para obtener una visión fascinante de los eventos, héroes y desafíos que han forjado la historia naval de nuestro país. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Que tengan excelente día. Gobierno de México.